estimados participantes, ahora realizaremos un ejercicio de compuertas lógicas. Para el siguiente circuito lógico, construya la tabla de la verdad. Y tenemos un circuito conformado por tres compuertas lógicas. Una compuerta AND y una compuerta OR en primera instancia, de dos entradas cada una, y una segunda compuerta AND de dos entradas. ¿Cómo construimos la tabla de la verdad de este circuito? Primero debemos observar que las entradas A, B, C y D son las que podemos variar, y las entradas E y F dependen de las combinaciones de las entradas A y B y C y D respectivamente. Por ello, para saber cuántas combinaciones podemos introducir en este circuito, lo que debemos es tomar el número de entradas y elevarlo al cuadrado. Entonces tenemos que las entradas que podemos variar son 4, 4 al cuadrado son 16 posibles combinaciones. ¿Cómo aseguramos que esas 16 posibles combinaciones no se repitan y no nos falte ninguna? Lo que hacemos, tomamos nuestra primera entrada y, como son 16, lo dividimos entre 2, entonces las primeras 8 las colocamos en 0 y las segundas 8 las ponemos en 1. Luego esas 8 las dividimos en 2 y colocamos las primeras 4 en 0, después las siguientes en 1, después las siguientes 4 en 0 y después las siguientes 4 en 1. Para la entrada C hacemos lo propio, dividimos el 4 entre 2, entonces colocamos 2 ceros, 2 1, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos y así sucesivamente. Y para la cuarta y última entrada, entonces tomamos un 0 y un 1, un 0 y un 1, y un 0 y un 1. Y así nos aseguramos de que estén todas las combinaciones de ceros y unos posibles sin que se repitan y sin que falte ninguna. Vamos a ver ahora qué obtenemos en la salida de esta primera compuerta AND, que viene siendo la entrada E de la segunda compuerta AND. Entonces, esto es una función AND. Recordemos que el principio de funcionamiento de la compuerta AND nos dice que para obtener un 1 a la salida, ambas entradas deben estar en 1. Por lo tanto, cada vez que exista un 0, bien sea en A o en B, tendremos un 0 en E. La única forma que en E exista un 1 es que tanto A como B sean 1. Así como podemos observar aquí que las únicas que obtienen un 1 son las 4 últimas combinaciones donde ambas entradas son 1. Para el caso de la salida F de la compuerta OR, recordemos que el principio de funcionamiento de la compuerta OR nos dice que para que exista un 1 a la salida, es suficiente con que haya un 1 en alguna de las entradas o en ambas entradas. Entonces, cada vez que haya un 1, bien sea en C o en D o en ambas, C y D, entonces tendremos un 1 en F. Y así llenamos esa columna. Cada vez que haya un 1 en C o en D, colocamos un 1 en F. Luego obtenemos de la salida E y la salida F de estas dos compuertas, obtenemos las entradas de la segunda compuerta AND. Entonces, recordando, para obtener en X un 1, es necesario que tanto E como F estén en 1. Por tanto,
las únicas combinaciones en las que obtendremos un 1 en X serán las tres últimas donde tanto E como F son 1. Dicho esto, hemos llegado al final de este ejercicio y recuerden hacer su formulario, practicar los ejercicios de esta videoclase en su cuaderno y realizar los ejercicios de la actividad formativa. Muchas gracias por su atención.